Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. La mañana violenta. El 19 de septiembre de 1985 empezó como un día cualquiera. Antes de las 7, en el modesto departamento de la Colonia Obrera, frente a la conferencia de Isabel la Católica, diagonal 20 de noviembre y Lucas Alamán, una abuela consentidora celebraba las ocurrencias del nieto que pasaba con ella las mañanas. A las 7:19, el niño percibió un extraño movimiento. Creyó que la abuela, siempre afanosa en distraerlo, había ideado algún juego que consistía en mantenerse de pie sobre un piso que se mecía. Pero ella desde luego no jugaba. Oía sin prestar atención a la pantalla de su televisor que transmitía por el Canal 2 su primer noticiero. En ese momento la locutora, Lourdes Guerrero, mientras se levantaba de su asiento con voz nerviosa, dijo 2 veces: «Está temblando». En un instante cesó la transmisión y la abuela despertó apresuradamente al resto de la familia, su marido y 3 hijos adultos. Todos, en medio del inevitable temor, hicieron lo acostumbrado en estos casos: ponerse de pie y alejarse de las ventanas y de los muebles altos e inestables mientras aguantaban el bamboleo bajo el quicio de la puerta. Capitalinos más o menos habituados a los temblores acataron las disposiciones de la experiencia y, como en otras ocasiones, trataron de envolver su miedo con bromas sobre el vaivén, las que al prolongarse el movimiento se fueron transformando en órdenes y reclamaciones que caóticamente se daban unos a otros. «Agarra al niño, no prendas la luz, cuidado con ese espejo». Esta vez se hablaban a gritos y sin embargo no se oían. A los crujidos del edificio en que se encontraban se unía el estruendo de muebles y cuadros que chocaban, vidrios rotos, rechinidos, ayes y oraciones que provenían de las casas vecinas. Todo con el fondo de ruidos irreconocibles, graves, profundos, tonos bajos seguramente entonados por los escombros que caían en los alrededores. Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes, en esta emisión que hacemos pues recordando el terrible suceso de hace 40 años, de un 19 de septiembre, pero de 1985, con un texto de Humberto Musacchio titulado Ciudad Quebrada. Hace una crónica que pues es el género que mejor se presta para dar cuenta de lo que ocurrió en la Ciudad de México, en lo que es uno pues de los peores desastres, puede decirse, en la historia del México moderno, si no es que de la Ciudad de México de toda la historia. Esta parte son fragmentos, Ciudad Quebrada, de un libro más amplio de Humberto Musacchio, que editó justamente por allá por 1985. Esta es una edición mucho más pequeñita. Trae nada más una parte de toda la narración que hace Musacchio y está editado por el Fondo de Cultura Económica en una edición que se llama Vientos del Pueblo y que la verdad es demasiado accesible, cuesta 14 pesos. Y esta edición además viene ilustrada por uno de los moneros más famosos de la jornada, José Hernández. Humberto Musacchio, el autor de este libro, nació en Ciudad Obregón, Sonora, en 1943. Hizo estudios inconclusos en economía en la Facultad de Economía de la UNAM y pues desde finales de los 60, desde 1969, ejerce el periodismo cultural. Es alguien que se ha destacado siempre por dar gran atención a las investigaciones en materia cultural para hacer sus reportajes, para escribir sus propios libros. Tiene varios libros ya escritos. Fue jefe de las secciones culturales del Universal, del 1+1, y fue jefe de redacción también del 1+1, subdirector de La Jornada, director de suplementos culturales en El Financiero y de diversas revistas. Y bueno, es, como les decía, la crónica es como que el medium, el género más adecuado para el tipo de narración que hace Humberto Musacchio. Tiene Ciudad Quebrada, que les decía que es de 1985, otro que se titula Hojas del Tiempo, del 93, y Urbe Fugitiva, del 2002, y bueno, pues también se encarga de hacer el Diccionario Enciclopédico de México, que apareció en el 89 en 4 tomos, y que
se reeditó como Milenios en México entre 1999 y el 2000. Es un autor bastante prolífico, es bastante erudito y que tiene un estilo muy refinado para contar sus historias. Entonces, como les decía, a 40 años de esta terrible tragedia que padecimos muchos de los compañeros que hoy estamos en Resistencia, que ya rebasamos la curva de los 50 años, nos tocó, incluso a muchos de nosotros como adolescentes, vivir esta tragedia en la que también el SME tuvo una participación importante para restablecer el servicio de energía eléctrica en toda esta zona del Valle de México que fue afectada por uno de los sismos más terribles en la historia de nuestro país. Vamos pues a continuar con la lectura de Ciudad Quebrada de Humberto Musacchio. Cuando terminó la agitación del suelo, todos permanecieron mudos. Había sido el sismo más prolongado que recordaban. Esto, dijo la abuela, fue mucho peor que el temblor de 1957. Como queriendo cobrar conciencia de lo sucedido, se acercaron a la ventana y ante ellos se levantó una enorme nube de polvo que impedía toda visibilidad más allá de 20 o 25 metros. El teléfono empezó a sonar y mientras la mujer lo contestaba, sus hijos se vistieron apresuradamente para salir. Los muchachos bajaron a la calle y lo primero que vieron fue, en Isabel la Católica, el muro porfiriano de la esquina, en la bodega del Palacio de Hierro, reducido a la mitad de su altura por el desplome de los anaqueles del interior. Bajo un sol opacado por el polvo y entre gente desconcertada que caminaba sin hablar, fueron hacia la diagonal 20 de noviembre. En la esquina de esta avenida y Bolívar, un edificio de 10 pisos había perdido 2 o 3 plantas. Volvieron la vista al norte y descifraron las estrías negras de la esquina. Eran grietas que habían desplazado el pavimento, en algunas partes con todo y los rieles por donde alguna vez circularon tranvías. En otros tramos las hendiduras simplemente partieron las barras de metal. Al levantar los ojos se les presentó un paisaje urbano desconocido, rudamente alterado. Hacia Fray Servando faltaban algunos edificios. Otros, con los pisos superiores desvanecidos sobre el resto de la estructura, estaban cubiertos por penachos de fierro retorcidos, cemento y un impúdico caos de patas de escritorios, brazos de silla y trapos que alguna vez fueron cortinas y que ahora, agitados por el aire, eran las tristes banderas de la catástrofe. En la perspectiva de diagonal 20 de noviembre faltaba algo. Los muchachos se miraron como preguntándose. Al fondo se veían las torres de decenas de pisos del conjunto Pino Suárez, pero no eran 3, sino 2, pues la otra, caída de costado en el momento del terremoto, había desaparecido de la vista. Mucho más cerca, apenas a media cuadra, el edificio de la Secretaría de Protección y Vialidad, antes Policía y Tránsito, se había hundido como 1,5 metros. A la izquierda, en Lucas Alamán, lo que había sido bodega de una fábrica de dulces, la Giralda, era un perfecto amontonamiento de losas de concreto sobre sacos de azúcar, sin paredes ni columnas. Desde ahí salió una grieta que llegaba hasta la también derruida bodega del Palacio de Hierro. Los jóvenes se echaron a caminar por Isabel la Católica hacia Fray Servando y siguieron hasta Izazaga. En ambas avenidas, montones de escombros impedían el paso en muchos puntos. Las construcciones todavía en pie, especialmente las más altas, constituían una amenaza sin paredes ni futuro. Los gigantescos cajones de concreto, al perder los vidrios, mostraban sus ventanas ciegas, como cuencas vacías. A algunos les faltaban varios pisos, otros, inclinados, habían perdido la figura y estaban cabizbajos, en espera de que la gravedad los hiciera caerse. En medio de la destrucción, los muchachos vieron salir a una niña de 5 o 6 años caminando por su propio pie, blanqueada de pies a cabeza por el polvo y sin poder decir cómo se llamaba ni dónde vivía. Los vecinos la acogieron piadosos en espera de los padres, quienes probablemente habían quedado sepultados en algún derrumbe. Fueron hacia 20 de noviembre, rumbo al Zócalo, y en República del Salvador optaron por regresar. Volvieron por Pino Suárez con la mirada puesta en la prolija destrucción, ensañada especialmente con las edificaciones relativamente nuevas. En la acera norte de San Jerónimo, entre Pino Suárez y Correo Mayor, se conservaba intacta la hilera de viviendas de taza y plato de la época colonial,
pese a que sus cornisas desde tiempos remotos seguían una línea sinuosa producido por los hundimientos de la ciudad. En contraste, en la acera de enfrente, el más alto y más flamante de los edificios y otros inmuebles recientes aparecían victimados irremisiblemente por el temblor. Al llegar a Izazaga, vieron al fondo, hacia el oriente, la densa nube que cubría el Hospital Juárez. Al sur, frente a ellos, en el conjunto Pino Suárez, los edificios todavía erguidos se habían inclinado a un lado y a otro, pero el cadáver de la tercera torre se hallaba tendido en el suelo, atravesado sobre Fray Servando. Ahí vieron el primer enjambre de policías y voluntarios que, ante el peligro de explosiones por fuga de gas, procuraban despejar la zona. Tarea imposible porque en ese momento emergían a la superficie los atrapados de las líneas 1 y 2 del metro, en tanto que una muchedumbre avanzaba desde el sur hacia el centro. Fue una cosa tremenda. A mí me tocó vivirlo en casa de mis padres, pues yo apenas iba saliendo de la secundaria. Recuerdo que fue un temblor tremendo, sí me espantó, pero hasta que regresó la luz y empezamos a escuchar en la radio transmisiones y se empezó a escuchar esta famosa transmisión, esta crónica que hace Jacobo Saludowski desde su coche y que va comentando qué es lo que está viendo, qué está ocurriendo en la ciudad, las noticias que se iban dando en uno y otros lados, pues nos dimos cuenta de la magnitud del terremoto. Nos tocó, yo en ese entonces estaba en los Scouts, era un Boy Scout, y nos tocó ir a apoyar, a quitar escombros, a tratar de ayudar a salvar gente que había quedado atrapada en el derrumbe. Y pues me tocó ver cosas tremendas. Nos tocó estar en el multifamiliar Juárez y el espectáculo ahí visual era impresionantemente tétrico. Era como si se estuviera atestiguando cómo quedó una ciudad después de un bombardeo. Los edificios derruidos, lo que eran antes torres, pues ahora eran montículos que no alcanzaban más de los 3, quizás 4 pisos. El paso a desnivel que pasaba justo debajo de varias de esas torres desapareció por completo, quedó sepultado, y lógicamente los autos que estaban ahí abajo también. Y pues era tremendo, era terrible, pero fue lo más llamativo de todo esto fue la capacidad de la propia sociedad de responder a la situación que se estaba presentando en ese momento, que fue de una confusión absoluta, y las autoridades no sabían cómo reaccionar ante un suceso de estas dimensiones. El tumulto lo componían los desalojados de estaciones del metro más distantes, gente que trataba de llegar a su centro de trabajo, a las escuelas. La anarquía aumentaba por el gentío que salía de casas y edificios del área y por la afluencia de curiosos que, todavía espantados, buscaban enterarse de la tragedia y de su magnitud. La atención se había concentrado en la torre caída y humeante, en torno a la cual, de manera espontánea, numerosos civiles formaron un cordón de seguridad. Los jóvenes fueron los primeros en organizarse y en iniciar las labores de rescate. Algunos de ellos gritaban a la gente que se alejara. Eran de esos gritos que sueltas para no llorar, contaría después uno de los muchachos. Los mirones daban 1 o 2 pasos hacia atrás y continuaban observando, aunque a sus espaldas hubiera muchos otros edificios seriamente dañados, algunos de los cuales se sostenían de forma inexplicable, milagrosa, con vidrios y herrería a medio caer, con muebles y telas, muchas telas, pues era una zona donde abundaban las fábricas de ropa, amenazando con aplastar a los peatones. En las casetas de teléfonos, el público se agolpaba tratando de saber cómo estaban sus parientes, sus vecinos, sus amigos. En un pequeño estanquillo se produjo una concentración multitudinaria para escuchar las noticias que una radio escupía de manera inconexa, contradictoria, desconcertada y desconcertante. Fue entonces cuando pasó un helicóptero, el primero que se veía sobre la ciudad, alrededor de 1:30 después del gran sismo. Las autoridades parecían haber despertado. Los jóvenes dieron un rodeo hasta la vieja plaza de Tlaxcuaque para volver a Tlalpan, donde tuvieron una perspectiva del desastre, pues la vista no alcanzaba a llegar hasta donde terminaba la destrucción en las proximidades del viaducto. San Antonio Abad era un muestrario de edificios caídos, de construcciones que habían perdido verticalidad y muros, ventanas, puertas, gente.
Creo que estábamos muy concentrados en los derrumbes, en la destrucción, en el susto de los sanos y salvos, y tardamos mucho en pensar en los muertos, en los heridos, en los atrapados. Terrible, odioso, y todo lo que se quiera, aquello era un formidable espectáculo que al principio nos hizo olvidar las consecuencias, la enorme tragedia que había caído sobre la ciudad, sobre nosotros, contaría uno de los muchachos. De regreso, un grupo de soldados, el primero que veían 2 horas después del terremoto, marchaba custodiando una pesada pala mecánica. Para entonces la agitación ya no estaba presidida por el miedo y la curiosidad como en los primeros momentos, y muchas personas, movidas por la preocupación y la solidaridad, trataban de formar brigadas de auxilio, muchas de las cuales trabajaban ya en remover escombros y rescatar víctimas, mientras iba en aumento el concierto de las sirenas de ambulancias, patrullas y otros carros oficiales. Los jóvenes regresaron a su casa a informarse sobre la situación de sus parientes. Faltaban energía eléctrica y agua, pero el teléfono funcionaba. Decidieron entonces hacer un nuevo recorrido, esta vez por otros rumbos. Marcharon hacia Niño Perdido, desde donde vieron, al sur, la nube de polvo que cubría la estatua de Lázaro Cárdenas. A unos metros de la efigie se había derrumbado una fábrica. Voltearon al norte y distinguieron varias construcciones con perjuicios notorios a lo largo del eje central. La vieja avenida de San Juan de Letrán, cuya perspectiva se cerraba totalmente en el cruce de Victoria, esquina en la que después del derrumbe ardía el edificio donde estuviera el café Superleche. Cruzaron el eje central y se internaron en la colonia de los Doctores. En Vértiz observaron la devastación de la Secretaría del Trabajo y edificios aledaños, derrumbados totalmente, unos heridos de muerte, otros. Y siguieron hacia la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Al llegar a Doctor Jiménez, un nutrido grupo de policías federales cerraba el paso en actitud amenazante hacia los ciudadanos mientras entre ellos jugaban y bromeaban. Los guaruras impedían llegar al edificio de la PJDF, por completo derruido, y aún trataban de evitar que la gente viera hacia ese lugar, por causas que después pudieron conocerse. Y las causas era que en ese edificio pues quedaron sepultados en los sótanos un indeterminado número de personas que eran torturadas, que estaban detenidas ilegalmente y que eran objeto de todo tipo de vejaciones por parte de la policía judicial. Esa fue pues de las cloacas que se destaparon a raíz de este terremoto de 1985. A la izquierda de la Procuraduría, los albos edificios de los tribunales estaban sumidos e inclinados, pero todavía enteros. A la derecha, en Fray Servando y Niños Héroes, se hallaba tirada la antena maestra de Televisa. El armazón, pese a su rigidez mortuoria, adoptó la forma del edificio de la Dirección de Noticieros de esa empresa, sobre el que se desplomó, y al que arrastró en su caída, con excepción de una parte de la estructura que extrañamente se mantuvo erecta. En la avenida Chapultepec 18 del viejo edificio de Televicentro solo quedaba en pie la marquesina que anuncia los espectáculos y arriba de ella el muro con el logotipo de la casa. Entre los escombros yacían decenas de trabajadores, la mayoría muertos, mientras que sus patrones acordaban reiniciar ese mismo día las transmisiones comerciales, con la idea de que el espectáculo debe continuar y los negocios también. Muchos gritaron en ese momento que podía sobrevenir una explosión y algunos voluntarios hicieron vallas con enormes rollos de tela. Numerosas personas decidieron retirarse hacia Revillagigedo, donde a lo lejos, cerca de la Alameda, caían grandes trozos de concreto de un edificio blanco. En Delicias, los edificios de Teléfonos de México presentaban buen aspecto y algunos osados cruzaban por los pasillos entre ambas construcciones. Abajo, sin embargo, dentro de un coche, los rostros de 3 trabajadores blancos, como enharinados, enmarcaban 3 pares de ojos muy abiertos, con la mirada puesta en ninguna parte. En el viejo jardín del Buen Tono, una muchedumbre atemorizada compartía los prados con los habituales teporochos. El registro de edificios cuarteados, chuecos, sin paredes y con vidrios rotos resulta imposible. Aquello era una sucia caricatura de la ciudad.
Hartos de tanta calle desastrada, los jóvenes decidieron volver a su casa. Marcharon hacia el eje central por varias callejuelas, pues las vallas humanas impedían el paso por Ayuntamiento. Trataron de cruzar San Juan de Letrán por Peredo y otra vez fueron desviados por la hediondez de una fuga de gas. En marcha hacia Arcos de Belén aparecieron ante ellos, desvencijados, los dos grandes cajones de hormigón de la acera sur, entre Niño Perdido y Doctor Barragán. Fueron a Salto del Agua y temerariamente se pararon a media calle, pese a la desconsiderada velocidad de las patrullas y coches de voluntarios. San Juan de Letrán era un largo muestrario de escombros. Sobre la espesura del humo y el polvo asomaba la torre latinoamericana. Todavía está ahí, pensé, en cierto modo para consolarme, diría uno de los muchachos. El sismo duró 3 minutos y fue de 8 grados en la escala de Mercalli y de 7.8 grados en la escala de Richter. Después se diría que de 8.1 y hasta 8.3. Supieron también que un sistema de medición califica los efectos perceptibles del movimiento telúrico y el otro cuantifica la energía desplazada. Fue cuando, pues, con toda franqueza, realmente empezó a nacer una cultura de la protección civil, una cultura de, pues, el conocimiento en geología, sobre sismología, donde empezó a haber ya un interés en pues la cuestión de construcciones antisísmicas. En fin, quedaron, como decía yo hace rato, quedaron en evidencia muchas cloacas que quedaron abiertas. Una de ellas fue justamente este edificio de la Policía Judicial, en donde se encontraron cadáveres que pues era gente que tenían ahí encarcelada ilegalmente o clandestinamente. Y también fue por la caída de tantas construcciones, que es algo que Musacchio menciona un poquito más adelante, pues nos dimos cuenta de que pues las construcciones modernas no contaban con las medidas básicas para soportar este tipo de movimientos telúricos, mientras que las construcciones más antiguas, incluso como menciona aquí el autor, las construcciones coloniales, fueron las que resistieron mejor el embate de aquel sismo de 1985, del 19 de septiembre. Ningún otro temblor, y por mucho que, bueno, se hable ahora de que septiembre es el mes de los temblores por la coincidencia que se dio con otros movimientos muy fuertes, ninguno fue tan destructivo como el del 19 de septiembre. Y esto, pues quisiera verlo yo como una enseñanza, el hecho de que ahora se hacen simulacros con cierta frecuencia para poder saber cómo reaccionar y de manera rápida frente a una alerta sísmica, que es la que nos pone sustos de vez en cuando. Aquí en la casa de ustedes pues casi no se escucha, y cuando se escucha pega unos sustos espantosos. Pero vamos, yo creo que son las enseñanzas que nos deja una tragedia de ese nivel, y que pues ojalá, esperemos, sabemos que se va a repetir porque vivimos en una zona sísmica, porque se han repetido sismos de gran magnitud en la Ciudad de México, pero cada vez las repercusiones, cada vez el costo humano es menor. Ya no hablamos de tantos desaparecidos, ahora se habla, bueno, de gente que sufre crisis nerviosas, algún ataque cardíaco, alguien que, bueno, perece porque una vieja construcción se vence finalmente y cae, pero no del tamaño, la tragedia, del tamaño de hace 40 años. Y bueno, es muy importante, alguien puede decir, bueno, es que es morboso hacer este recordatorio de lo que ocurrió hace 40 años, hace 4 décadas. Sin embargo, yo creo que es necesario tener muy fresco en la memoria que tenemos que estar listos para reaccionar, y que, como siempre, la sociedad, el pueblo de México, tiene mayor capacidad de respuesta y de reacción que el propio gobierno, que los propios gobiernos. Incluso otra de las grandes enseñanzas de estos sismos fue que a partir de esa capacidad para organizarnos los ciudadanos y ciudadanas, para prestarnos ayuda y solidaridad, pues también sirve para organizarse políticamente.
damnificados por el terremoto del 85 pudieron organizarse, pudieron fundar sus propias organizaciones, luchar por vivienda, luchar por mejores condiciones, y esto a la larga sentó un precedente importante del movimiento urbano popular, del movimiento social, que va abriendo espacios para que el PRI fuera perdiendo terreno dentro del gobierno de México. Empieza con la Ciudad de México, con algunas otras localidades, y posteriormente vamos a llegar pues incluso a la presidencia de la República, cambiando el rumbo del país, pero siempre a partir de la organización del movimiento social. Bueno, continuamos con Humberto Musacchio. Un día después, muchos capitalinos no durmieron la noche del 19 al 20 de septiembre. Unos, los damnificados, porque carecían de un lugar para hacerlo. Otros, los que laboraban en el auxilio, porque la tarea no daba oportunidad al descanso. Los más, debido a que el susto y las impresiones del día anterior les produjeron insomnio. Desde muy temprano por las calles iban hombres y mujeres preocupados por localizar a los parientes, los amigos, los compañeros de quienes nada se sabía. La zona de desastre, pese a los insistentes llamados de radio y televisión para que todo el mundo permaneciera en casa, atrajo a gran número de curiosos, en buena medida por la deficiente información que se ofrecían en los medios electrónicos de comunicación. El periodismo mexicano, prensa, radio y televisión, junto a sus esfuerzos, exhibía también sus debilidades. Lejos de narrar lo que sucedía, de intentar el desentrañamiento de causas e impulsar la organización de la solidaridad social, salvo intentos bien reconocibles, era presa del oficialismo de costumbre, de la declaracionitis. Importan más las declaraciones sobre los hechos que los hechos mismos, del sensacionalismo y de la confusión propiciada por el gobierno, cuyos representantes, fuentes principales de la información que se ofrecía a los ciudadanos, se contradecían a cada momento. De ahí que muchos capitalinos y no pocos habitantes de ciudades cercanas inundaran las zonas afectadas para enterarse por sí mismos de lo que estaba pasando. La metrópoli, como se dijo repetidamente y podía comprobarlo cualquiera, ofrecía la imagen de una ciudad bombardeada. Escombros prácticamente en cada cuadra de la delegación Cuauhtémoc. Edificios caídos total o parcialmente. Vidrios rotos, cables y ramas por el suelo. Coches aplastados, ambulancias, incendios, humo y una multitud de civiles con cascos sirviendo en el rescate de seres humanos, mientras soldados y policías, visiblemente desvelados, impedían el paso de los espectadores. Se ratificaba una idea apenas sugerida durante la impresión de las primeras horas. Las construcciones afectadas en su inmensa mayoría habían sido levantadas en los últimos 25 años. Las edificaciones más viejas, de siglos anteriores o de las primeras décadas de esta centuria, resultaron indemnes y si tuvieron daño fue, en gran número de casos, el que les produjeron los inmuebles más jóvenes al inclinarse o caer sobre ellas. La visión apocalíptica de la urbe no solo conducía a un inmovilismo pesaroso. Para muchos, presenciar la desgracia de manera directa, inmediata, les impedía colaborar en el auxilio de las víctimas. Con la gente conocida del vecindario, del centro de trabajo, de la escuela, se formaban brigadas que iban a ponerse a disposición de la Cruz Roja, de las instituciones de salud o de las delegaciones políticas del departamento del Distrito Federal. Bueno, vamos a aprovechar para hacer una pausa, nuestra pausa musical de Letras Militantes, en donde vamos a apreciar una nueva composición de nuestro camarada Carlos Villanueva, quien es el autor, el intérprete, el arreglista, productor y realizador de estos espacios de música en nuestro programa Letras Militantes ya desde hace algún tiempo. Y regresando, continuamos con esta interesante crónica de Humberto Musacchio, Ciudad Quebrada. Vamos pues a ese corte musical y en un momento regresamos. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con Ciudad Quebrada de Humberto Musacchio, unos fragmentos editados por Fondo de Cultura Económica en la colección Vientos del Pueblo, que está muy accesible y es una amplia recomendación que quiero hacer a mis compañeras y compañeros que nos hacen el honor de acompañarnos en estas transmisiones cada semana. Son muy baratos, Vientos del Pueblo, y se pueden encontrar en cualquier librería del Fondo de Cultura Económica. Si no las ubican, bueno, pues basta con teclear en el navegador de internet que tengan, en su celular, en su computadora, buscar Fondo de Cultura Económica y van a encontrar las diferentes sucursales que hay. Hay muchas en la Ciudad de México. También estos textos, estas ediciones, suelen encontrarse en ferias de libro, muchas ferias de libro que se hacen a nivel general en la Ciudad de México o en las diferentes demarcaciones, y particularmente quienes lo llevan, si no es el propio Fondo de Cultura Económica, es la asociación civil La Brigada para Leer en Libertad, que creara el buen amigo Paco Ignacio Taibo, que ahora dirige el Fondo de Cultura Económica. Y pues yo quiero decir que me parece una muy, muy buena idea del propio Taibo el crear estas ediciones pues muy baratas para que haya un mayor acceso a la literatura. Este texto de Humberto Musacchio forma parte, pues, de lo que pudiéramos decir fue un bloque de escritores, de autores, autoras que se dieron a la tarea de pues guardar testimonio de los sucesos de septiembre del 85. Como, bueno, pues el más reconocido, el que indudablemente ha tenido mucho más difusión, mucho más despliegue, el texto de Elena Poniatowska, Nada, Nadie, Las Voces del Temblor, que es un texto que también se refiere a este suceso tan espantoso en la Ciudad de México, y que curiosamente siempre se le ha atribuido como que ella fue la que escribió, la que recopiló todos estos testimonios, y no en honor a la verdad y haciéndole justicia a la propia autora. Ella menciona a todos los colaboradores, a todos los que se encargaron de hacer recopilación de esta información, un montón de gente que hizo las entrevistas, que conoció de primera mano estos hechos y que después se los dieron ya pues por escrito a doña Elena para que ella hiciera pues el ordenamiento o hiciera pues toda la estructura del texto, que sería este libro de Nada, Nadie, Las Voces del Temblor, y que es reconocido como uno de los textos más con mayor, vamos a decir, riqueza en la cantidad de testimonios, las fotografías que existen también dentro de esta edición. Y bueno, pues finalmente también una autora muy criticada justamente por lo que se dice, que ella se apropia de los méritos que genera un texto. En este caso en particular, ya habrá ocasión de hablar de otros casos, pero en este caso es muy justa y da el merecido crédito a quienes colaboraron en la creación de ese texto. Y bueno, hay también otro tipo de textos, hay novelas gráficas que se han elaborado a partir de esta tremenda experiencia del terremoto de septiembre de 1985. Pero bueno, por lo pronto vamos a continuar con la lectura de Ciudad Quebrada de Humberto Musacchio. La mayoría de los voluntarios prefería ir hasta los propios derrumbes para ofrecerse ahí a cualquier tarea, la que les dieran. Su principal problema en estos casos era rebasar las vallas cuando estaban custodiadas por la policía o el ejército. Tengo órdenes de no dejar pasar a nadie, era la respuesta, aun cuando por radio o televisión se hubieran solicitado voluntarios o demandado ayuda material. Algunos, exasperados, desistían. Los más firmes recorrían otros puntos de las vallas hasta que lograban incorporarse a las labores de rescate o podían entregar la comida, las medicinas o los implementos que se solicitaban. Por temor o por disciplina, muchos se quedaron en su casa, tal como lo pedían los medios de comunicación. Los canales 7 y 13 de televisión combinaron los mensajes a los estados de capitalinos que deseaban comunicar que se llevan bien con una información más seria que la de Televisa. El canal 11, también del estado, fue convertido en una mala emisora de radio que alternaba mensajes.
las peticiones y los ofrecimientos de auxilio que hacían instituciones públicas y simples ciudadanos, con unos consejos fuertemente cargados de la nefasta droga llamada moralina, contraindicada en casos de desastre. Televisa, bajo el pretexto de que quería dar diversión a la gente en su propia casa, empezó a regularizar su programación y repuso en pantalla toda la estulticia de costumbre, incluida su machacona campaña para asegurar la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol en México, al extremo que ese día se anunció formalmente que altos directivos de la FIFA vendrían al país en visita de inspección, lo que constituyó un insulto más para el público. Sabemos, y bueno, hoy la situación ha cambiado bastante, pero hace 40 años el monopolio de la información era justamente de Televisa y poco a poco se convirtió en un duopolio con lo que era la televisión del Estado, pero después se volvió privada también y hoy conocemos como TV Azteca. La información estaba perfectamente controlada por el gobierno, pero pues como decía yo en el bloque anterior, pues esto tuvo sus repercusiones, porque la organización social que se dio por este terremoto y el malestar combinado de quienes fueron víctimas como damnificados, de quienes perdieron familiares o simplemente quienes se dieron cuenta de la manera horrenda en que se daba esta corrupción en el ámbito de la construcción, en el ámbito de la vivienda, pues generaron una respuesta que fue muy notable en la inauguración del Mundial en México 86, cuando se presenta el entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid, y lo que se suelta es una silbatina, una serie de chiflidos mentándole la madre al presidente, y que se escuchó en la transmisión por televisión. Yo recuerdo haberlo escuchado mientras veíamos en la tele la inauguración del Mundial y cómo se le rementó la madre a Miguel de la Madrid, un caso inédito en la historia de México, y de la gran incomodidad que había en la cara del propio Miguel de la Madrid escuchando cómo se hacía este reclamo social por la ineficiencia del Estado, que estaba más preocupado por garantizar la realización de este Mundial de Fútbol. Para los negociantes de la TV era inaceptable la catástrofe. El viernes insistieron con mayor empeño en minimizar los daños. Miguel Sabido, teniendo como escenario de fondo algunos monumentos urbanos, repetía que México, como esas construcciones, estaba de pie. Las cifras, los datos y los hechos trágicos comenzaron a manejarse con una excesiva cautela, cuando no se ocultaban del todo. Se presentaba la imagen de funcionarios y hasta de sus esposas, algunos muy sonrientes, para demostrar que todo estaba bajo control y que se había iniciado la reconstrucción, cuando era un hecho que la ciudad seguía sumida en el caos y la destrucción todavía no terminaba. En esta tónica de ocultar la verdad, el regente Ramón Aguirre Velázquez compareció ante una comisión de la Cámara de Diputados. La información que se dio, dice La Jornada del 21 de septiembre, es que el Distrito Federal vuelve a la normalidad con relativa rapidez. Hay cierto control de la situación. El total desfasamiento entre la realidad y el deseo, tanto de Televisa como del jefe del Departamento del Distrito Federal, se rompió brutalmente a las 7 de la noche con 38 minutos, cuando un segundo sismo de 6.5 grados en la escala de Richter sacudió la Ciudad de México. Y esa vez fue cuando recuerdo yo el terror, porque bueno, en la casa de mis padres era un departamento en un cuarto piso, que se agitaba de una manera espantosa, pero además teníamos vista hacia una avenida amplia, División del Norte, y hacia la alberca olímpica, y más al fondo se alcanzaba a ver el Hotel de México, bueno, lo que hoy es el World Trade Center. Y yo recuerdo que se veían estas luces verdes y azules en el cielo, que uno no sabía si eran rayos, si eran el choque de los cables de mediana tensión que ocasionaba arcos eléctricos, o estas emanaciones eléctricas que se ha dicho que tienen lugar cuando hay sismos de esta magnitud. Fue una de las cosas más espantosas que se pudo haber vivido después de este trauma del 19 de septiembre, al día siguiente por la noche vivir un nuevo sismo. Las calles se llenaron de gente, de rezos y de histeria.
Los capitalinos, educados por la experiencia, hasta entonces creían que lo mejor era mantenerse bajo el quicio de alguna puerta. Pero esta vez abandonaron precipitadamente sus hogares y centros de trabajo y ocuparon el pavimento aterrorizados, entre las lágrimas de unos y los gritos de otros, hombres y mujeres. Pese a la densidad del miedo, el metro, que volvió a suspender el servicio como lo hizo el día anterior, fue evacuado con todo orden, lo que contribuyó al crecimiento de la multitud que abarrotaba la vía pública, especialmente en el centro de la ciudad, donde iniciaron largas procesiones de los que simplemente decidían abandonar su hogar, los damnificados que buscaban albergue y los que, sin medio de transporte, querían llegar a pie hasta su destino. Además de los peregrinos, otros habitantes de la ciudad tomaron la calle. Estos ocuparon jardines, camellones y hasta el pavimento. En improvisadas tiendas de campaña, en autobuses y aún a la intemperie decidieron pernoctar. Les parecía más seguro que permanecer en sus casas. Por eso no fue casual que el Zócalo se llenara de una masa empujada por el miedo. Gastón García Cantú, articulista de Excelsior, quiso ver en esas criaturas movidas por el desamparo a los autores de una nueva refundación de México. Me entretuve porque vienen las ilustraciones que yo les mencionaba de Hernández, y algunas son son muy buenas, pero pues causan escalofrío, ¿no?, al recordar lo que fue esta terrible tragedia del 19 de septiembre. Nuevamente la televisión ocultó los hechos. Por los canales del Estado y los del Imperio Electrónico se difundió el mensaje de que no se reportaron daños ni desgracias personales a raíz del segundo temblor. Sin embargo, el diario Excelsior informaba al día siguiente de 20 derrumbes y de desgracias personales que a las pocas horas fueron desmentidas por algunos funcionarios y comprobadas por los reporteros. Este afán de que todo está bien, de que no ha pasado nada, y maquillando las cifras y ocultando fallecimientos y tragedias, pues es lo que generó más malestar en la población. Yo recuerdo que, aún siendo un adolescente, me parecía infinitamente absurda la manera en cómo el gobierno decía que estábamos en recuperación, cuando nosotros mismos podíamos transitar por las calles y veíamos que estábamos lejos de haber recuperado la normalidad. O sea, la ciudad se había caído a pedazos. Incluso muchos de estos edificios que se derrumbaron, por ejemplo, en la colonia Roma, en lo que hoy es la alcaldía Cuauhtémoc, hay uno en la calle de Chihuahua, frente a lo que es la casa donde vivió sus últimos años Leonora Carrington, aquí en la Ciudad de México. Frente hay un predio donde todavía están escombros de hace 40 años. O sea, nunca hubo una solución total y absoluta a esta terrible tragedia. Y hay infinidad de recordatorios de construcciones más recientes que tienen ahí su letrero de que se construyó para los damnificados de aquel terremoto de 1985. Entonces, repito, eso influyó de manera brutal en la manera de responderle al propio gobierno, y se hizo tanto por la vía electoral como por la vía de las manifestaciones. El mismo periódico señalaba que miles de trabajadores que laboraban en las áreas del desastre suspendieron sus tareas para ponerse a salvo. El servicio eléctrico se volvió a suspender en ciertas zonas y se produjeron innumerables fugas de gas. Por su parte, la jornada informaría que el nuevo temblor ocasionó el derrumbe de varias decenas de inmuebles, como el del estacionamiento de Sears Insurgentes, 2 edificios de la colonia Roma y otro de viviendas en Cerro del Agua. El mismo diario decía que el ejército y la policía habían procedido a desalojar decenas de miles de ciudadanos de las colonias Juárez, Condesa, Roma, Guerrero, Doctores y la zona centro. A lo que pudo agregarse lo ocurrido en las colonias Obrera y Morelos, como se supo después. Un mensaje del presidente de la Madrid contribuyó a echar abajo el optimismo y la autosuficiencia del DDF, del Departamento del Distrito Federal. No era posible estar de acuerdo, precisamente la noche del viernes, en que la capital de México en grandes segmentos está volviendo a la normalidad, pues como lo dijo él mismo, todavía no tenemos cifras precisas ni completas. En general, el tono de las palabras del presidente eran de realismo.
La tragedia que nos azotó el día de ayer ha sido una de las más graves que ha resentido México en su historia. La tragedia de tal magnitud nos ha rebasado en muchos casos. No podemos hacer lo que quisiéramos con la rapidez que también deseáramos, sobre todo para rescatar vidas. La verdad es que frente a un terremoto de esta magnitud, no contamos con los elementos suficientes para afrontar el siniestro con rapidez y suficiencia. Al aceptar Miguel de la Madrid que el gobierno era incapaz de hacer frente al siniestro con sus propias fuerzas, resultó muy lógico el anuncio de que aprovecharían los apoyos ofrecidos desde el extranjero, mismos que el primer día fueron rechazados y que también después nos enteramos que fueron objeto de rapiña por el ejército, por la policía, por los propios funcionarios de gobierno del Distrito Federal y de las delegaciones, y que pues infinidad de tiendas de campaña, de suministros para rescate, etcétera, pues fueron sustraídos y se quedaron en manos de quién sabe quién. E incluso en este afán de ocultar y de tratar como que de hacer la limpieza para pasar la página y decir ya estamos en otra cosa, en esta experiencia que les comentaba en el primer bloque del programa, que me tocó ir a apoyar para mover escombros y apoyar en el rescate de víctimas que estaban sepultadas bajo los escombros, pues nos tocó una experiencia aterradora, de lo más amarga, en el momento en que llegó el ejército y nosotros que estábamos ahí, ciudadanos, estábamos los scouts, estaban vecinos del multifamiliar Juárez, brigadas que venían de voluntarios, que estaban metidos en los escombros y de repente gritaban silencio, silencio, y se escuchaba aquí hay alguien, aquí hay alguien. Y entonces empezábamos a como que a ayudar a hacer valla, a quitar las piedras, a empezar a limpiar la zona. Y en eso llega el ejército y dice desalojen porque vamos a meter el trascabo. Vamos a empezar a meter trascabo, vamos a levantar ya todos los escombros y vamos a limpiar aquí. Y nosotros decíamos, oiga, pero estamos sacando víctimas. No, eso se acabó. Ya por favor desalojen porque vamos a meter el trascabo. Militares, como lo sabemos, ¿no? Con la prepotencia que los caracteriza. Y yo recuerdo mucho a mi padre, que estaba en ese momento también ahí con nosotros y que se plantó. Empezamos a hacer una valla y él dijo, sobre mi cadáver pasan ustedes, hasta que no saquemos a las víctimas no van a meter ningún trascabo. Y no sé qué tanto le decía al militar y mi padre le repetía, sobre mi cadáver, por aquí no van a pasar. Y entonces se hizo la valla y se hizo una valla tan grande y se vio tanto el apoyo de la gente que los militares mejor se retiraron y se llevaron su trascabo. Entonces son experiencias que la verdad lo dejan a uno muy marcado y que incluso se hace el nudo en la garganta cada vez que lo recordamos. El segundo temblor fuerte, el de la noche del viernes, hizo que los capitalinos se comportaran como novatos, pese a su larga actuación en esta clase de meneos. Después de lo sucedido la mañana del jueves, todos sabían lo que podía pasar y explicablemente tuvieron miedo, mucho más miedo del habitual. Miedo por cada uno, miedo por los que trabajaban en los derrumbes, miedo porque en medio del más espantoso siniestro que haya victimizado a la Ciudad de México, no parecía haber la necesaria coordinación entre el gobierno y civiles, ni aún entre los propios representantes del orden. Para colmo, como producto del temor, policías y voluntarios cerraron más calles hasta ahogar a los núcleos de gente que buscaba paso hacia sus casas y sus familias. Sin embargo, la ciudadanía demostraba una ejemplar madurez. Al momento del segundo gran sismo, los automóviles que circulaban por el viaducto Miguel Alemán disminuyeron de inmediato la velocidad hasta detenerse, sin que se produjera un solo alcance. Un testigo dice que las luces de los coches del carril contrario se fueron apagando una tras otra, como si hubiera sido algo ensayado. La gente se bajó de los vehículos y permaneció junto a ellos mientras pasaba el temblor, viendo correr y gritar a los habitantes de los edificios cercanos entre Monterrey y Avenida Cuauhtémoc, una zona fuertemente golpeada por el primer sacudimiento. Pero en medio de su terror, todo el mundo supo controlarse, y una vez pasado el movimiento, entró cada quien a su automóvil, encendió las luces y continuó su camino. Había miedo, pero también decisión y disciplina. A los males directamente causados por el movimiento telúrico se unían otros.
Sobre una urbe nerviosa se extendían los rumores de pillaje en las zonas afectadas, principalmente referidos a uniformados de verde y azul, lo que yo les comentaba hace un momento. Se hablaba de que un autobús de la Ruta 100 recorría las calles Condesa, Roma y el área al sur del viaducto, cometiendo asaltos y toda clase de tropelías. Los vecinos denunciaron también que en la noche individuos corpulentos, presumiblemente policías judiciales, quienes bajaron de un auto sin placas, atracaron un hotel en Isabel la Católica y Victoriano Salado Álvarez, en la colonia obrera. Se decía con insistencia que la ayuda se la estaba apropiando algunas autoridades, y hasta por la televisión estatal pasaban mensajes de gente que decía haber visto tales o cuales hechos. También empezaron a expresarse las protestas. Los vecinos de Tlatelolco, organizados en 4 asociaciones, expusieron que el edificio Nuevo León lo habían vuelto a cimentar meses atrás y que, insatisfechos por el resultado de las obras, los habitantes del inmueble presentaron su queja sin que las autoridades correspondientes le hubieran dado curso satisfactorio. Como principal responsable, los tlatelolcas señalaban al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, el FONAPO, organismo financiero estatal encargado de transformar el régimen de propiedad en el conjunto. Los informes del Departamento del Distrito Federal sobre la distribución física de los daños hasta antes del segundo sismo eran contradictorios. Según Excelsior y La Jornada, Ramón Aguirre informó que eran 250 edificios los que estaban completamente derrumbados y que 50 más amenazaban con caer. Sin embargo, dando también como fuente al DDF, se decía que existían 196 construcciones seriamente dañadas, derruidas por el sismo unas y otras que deberán demolerse por el mal estado en que se encuentran. Además de que otros 1000 inmuebles deberían revisarse o incluso derribarse. Se dijo también que ese día se habían producido derrumbes en 50 edificios dañados y desalojos en 20 construcciones en peligro. El número de damnificados se fijaba en 10,000, los que fueron llevados a 60 albergues. Para aumentar la confusión, teniendo como fuente al DDF, Excelsior informaba que la remoción de escombros continuaba en más de 500 edificios y viviendas, lo que ocupaba a 50,000 personas que buscaban sobrevivientes. De modo que el mismo departamento, por boca de Ramón Aguirre y por otros voceros, ofrecía cifras que el lector o el televidente tenía que interpretar. Más groseras eran las diferencias en cuanto al número de muertos. Ramón Aguirre informaba que eran 1,300, en tanto que la Secretaría de Protección y Vialidad, nota de Pascual Salanueva en La Jornada, declaraba que hasta antes del segundo sismo, los cuerpos de rescate y servicios médicos capitalinos, elementos del Ejército e infantes de Marina, extrajeron 6,299 cadáveres de edificios derrumbados. La TV estatal, para contribuir al caos, dijo que solo en la colonia Roma eran más de 1,300 muertos. ¿A quién creerle? Era una cosa espantosa, o sea, no había certeza de absolutamente nada, ¿no? Se decía que en algunas zonas no había pasado nada cuando sabíamos, por gente conocida, que hubo derrumbes, que los edificios ya eran inhabitables, que había fallecido gente en esos lugares, pero esos informes se silenciaban porque no convenía a las autoridades. Lúgubre fin de semana. Salvo en las zonas siniestradas, donde el movimiento de personas y vehículos era incesante, el resto de la ciudad se entregó al recogimiento durante el sábado y el domingo. Con espectáculos públicos suspendidos por decreto, sin venta de bebidas alcohólicas y en medio de la angustia y la tristeza, los capitalinos tuvieron su primera oportunidad en muchos años de entregarse a la meditación colectiva. Más de uno se habrá preguntado por qué tuvo que suceder tal catástrofe, por qué se permitió el crecimiento irracional de la urbe, por qué no fueron atajados los múltiples problemas que el terremoto hizo estallar en el rostro de todos. ¿No hay culpables? Nadie ponía en duda los efectos devastadores del sismo del día 19.
Sin embargo, muchos ciudadanos se preguntaban qué tan bien construidos estaban los edificios que se derrumbaron. Las declaraciones de ingenieros y arquitectos, como ya hemos visto, se caracterizaban por ser apasionada defensa del gremio y aparentemente olvidaban, en perjuicio del gremio mismo, que algunos constructores hubieran recurrido a la corrupción para hacer aprobar proyectos o cálculos no reglamentarios, o bien para que las autoridades se hicieran de la vista gorda al inspeccionar el empleo de los materiales. También se dejaba de lado que en las construcciones gubernamentales es práctica usual y añeja aprobar proyectos más rentables mediante gratificaciones que oscilan entre el 10 y el 20% del costo total de la obra. Según las costumbres de cada dependencia y la fuerza de los contratistas, generalmente agrupados para negociar en mejores condiciones. Contra la amnesia gremial se dejaron escuchar algunas voces. En el Nacional, periódico del gobierno, el ingeniero Felipe Jesús Gutiérrez, secretario técnico de Ingeniería de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón, dependiente de la UNAM, afirmó que son soslayadas las normas y técnicas del Reglamento de Construcción del Distrito Federal. Estas se encuentran al nivel de las de cualquier país desarrollado. Lo que falta es su honesta aplicación. La deshonestidad o el fin mercantilista de no invertir más dinero en edificios ocasionó que muchos de ellos se hayan derrumbado con facilidad durante el sismo pasado. Pero tampoco fue suficiente con respetar los reglamentos para evitar la tragedia. Las normas de construcción mostraron gruesas cuarteaduras el 19 de septiembre. Preveían, en el peor de los casos, movimientos con una intensidad no mayor a la del sismo de julio de 1957. De aquí en adelante se tendrían que hacer estudios geológicos serios para contrastar si el suelo permite la edificación de determinado número de pisos en construcciones, declaró al mismo diario Edmundo Sánchez Anaya, presidente de Arquitectos Revolucionarios. Un perito que inspeccionó varios de los edificios derruidos, Darío Vasconcelos, declaró al periódico citado: el derrumbe de edificios se debió fundamentalmente a fallas de edificación y de proyectos. Las anomalías en la construcción son principalmente las relacionadas con los anclajes de los estribos. Esto es, explicó, que las columnas no son del suficiente grosor, deberían ser del orden de 25 centímetros, y en lugar de eso, nos hemos encontrado con que son de 5. Y ello hace que no confinen adecuadamente con las columnas de acero vertical. A la hora de estar sujetas a fuerzas verticales, explotan los estribos y se salen de su lugar, provocando el derrumbe con un sismo de gran magnitud. Otro de los defectos que se han visto es que en los edificios grandes, caso concreto Tlatelolco, los estribos en columnas son de 1/4 y para un inmueble de 15 niveles son insuficientes. Ahí mismo se notó que las columnas son muy esbeltas. Son columnas de 25 por 50 centímetros que no soportan el peso de 15 pisos, que son los que tenía el edificio Nuevo León y los que quedaron en mal estado. Evidentemente, por lo menos en la mayoría de los casos, no fue por ignorancia que se hicieron edificios débiles. México cuenta con especialistas internacionalmente reconocidos en mecánica de suelos y en sismología. Uno de ellos, Emilio Rosenblatt, recibió en esos días el premio Príncipe de Asturias que otorga la corona española. Al recibir los $15,000 del premio, Raúl Alfonsín, también ganador, los donó a México. Rosenblatt declaró: no creo, como se decía en los diarios mexicanos y extranjeros, que los edificios públicos careciesen de medidas de seguridad en su construcción. Creo que la explicación hay que buscarla en que estaban concentrados en la misma zona, la afectada por el temblor, con más intensidad y en alturas que oscilaban entre los 7 y 15 pisos, que fueron los más afectados, como ya ocurriera en 1957. A todo ello habría que añadir que los edificios de los ministerios soportaban cargas superiores a lo habitual al contener numerosos archivos. No digo que no haya corrupciones en la construcción, pero no es esa la única causa de los derrumbes. La jornada 6 de octubre. Habría que responder al sismólogo que si esa concentración era riesgosa,
lo menos que podía esperarse de especialistas como él era que se opusieran con toda la fuerza de sus conocimientos y su autoridad profesional a que los constructores levantaran edificios de más de 7 pisos, precisamente ahí, en el área más afectada ya desde 1957. Pero hay más. Las medidas de seguridad que invoca Rosenblatt son las contenidas en la reglamentación elaborada con posterioridad a 1957, la que curiosamente permitía la más irracional concentración de cargas sobre un terreno de peligrosidad reconocida. Y el mismo Rosenblatt no participó en la elaboración de ese reglamento. Sí lo hizo. Si nos atenemos a la información publicada el 24 de septiembre en La Jornada, en la página 27, según la nota de Angélica Belleira, Javier Arandaluna y Pablo Espinosa. Alguien tendría que explicar por qué, en una zona de tan alta propensión sísmica, las escuelas no cuentan con salidas de emergencia. ¿Por qué los salones solo tienen una puerta? ¿Y por qué pasillos de plantas altas y escaleras miden apenas 2,5 metros de ancho? Lo que convierte a esos centros de enseñanza en perfectas trampas en caso de salida tumultuaria, como la que se intenta durante un incendio o un temblor. Alguien tendrá que decir por qué se permiten los encortinados en las paredes interiores de los cines, lo mismo que las butacas inflamables y las salidas de emergencia, entre comillas, más angostas que las entradas, y que desembocan en muchos casos lo mismo que en hospitales y en otros lugares públicos, en espacios pequeños, cerrados o con escape solamente hacia el vestíbulo, como es el caso de muchas salas de espectáculos. ¿Quién ha autorizado que algunos hospitales no tengan rampa? ¿Por qué las escaleras contra incendios son inexistentes en los inmuebles de una ciudad caracterizada por las aglomeraciones y con alta incidencia de accidentes? Si el estudio del suelo para una construcción cuesta por lo menos tanto como el proyecto, ¿rige en este punto el criterio de rentabilidad o el de seguridad? ¿Quién autorizó o toleró que muchos inmuebles, hoy derrumbados, tuvieran usos que los hacían peligrosos al convertir oficinas en talleres o bodegas, lo que aumentó las cargas y alteró el centro de gravedad? Es dudoso que existan disposiciones reglamentarias adecuadas para hospitales, centros de comunicaciones y otros lugares que en determinado momento pueden poner en riesgo no solo las vidas, sino incluso la seguridad nacional. Si tales disposiciones existen, habrá que explicar por qué precisamente estos lugares fueron afectados. Más lejos de México que Emilio Rosenblatt, que estaba en España, Jesús Silva Herzog, en Corea del Sur, firmaba un nuevo préstamo de $225 millones, equivalentes a lo que nuestro país paga de intereses solo en una semana a los acreedores extranjeros. La espiral de endeudamiento, cuando las pruebas de insolvencia estaban a la vista, seguía su marcha ascendente. Mientras tanto, crecía la oposición ante el manejo de la deuda, esta vez alimentada por la Diputación Obrera del partido gobernante, que justamente consideraba más importante atender la reconstrucción que pagar cada vez más a los prestamistas. El fantasma de la moratoria deambulaba entre los escombros de la Ciudad de México. La política económica, tan tosudamente practicada por el gobierno de Miguel de la Madrid, era un cadáver insepulto, como lo eran los cientos de personas todavía atrapadas en los derrumbes. Estos eran en su mayoría cadáveres de gente pobre, a la que en vida se le negó atención gubernamental. En la muerte no podía ser de otra manera. La atención principal se concentró en los grandes edificios del centro y en otros que estaban a la vista de la prensa internacional. El rescate en las fábricas fue dejado para después. En las vecindades y otros puntos sucedió algo semejante, pese a las súplicas primero y después las exigencias de ayuda que hacían los deudos y vecinos. Bien, vamos a dejar hasta aquí esta lectura de Ciudad Quebrada de Humberto Musacchio, recordando esa terrible tragedia que fue el terremoto del 19 de septiembre de 1985, pero recordando sobre todo lo que dejó descubierto, que fue toda esa trama de corrupción, toda esa trama de desidia de estos gobiernos priistas, que bueno, hoy todavía se atreven en algunos comerciales a decir, es que nosotros hemos hecho grande a México, ¿no? No debemos olvidar, debemos tener muy claro quiénes fueron los protagonistas y quiénes fueron los responsables de todas estas tragedias. Ok, no se puede evitar un evento como un terremoto,
No se puede anticipar lo suficiente como para evitar muertes y tampoco se le puede culpar a la naturaleza de que todas las cosas salgan mal. Entonces hay que ser muy claros en quiénes son los responsables, hay que tenerlo muy presente y hay que actuar en consecuencia. Yo por lo pronto les agradezco su atención, le agradezco a mis camaradas de Radio SME su apoyo para la producción y difusión de este programa y pues hago una abierta invitación para que nos encontremos aquí nuevamente en Letras Militantes dentro de una semana. Muchas gracias y que tengan una excelente semana. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.